Chicos y chicas, tal como lo habíamos conversado en el último Meet, les envío entonces el video para los que no pudieron verlo o por ahí no se acuerdan que habíamos sobre lo que habíamos hablado en el último Meet, sobre esta cuestión de ciertos negocios que se realizan en el campo y ciertos negocios que se realizan en la actualidad, ¿sí? Por eso el título de este documento es Agronegocios, actores sociales, roles. Actores sociales. Primero, actores sociales son quiénes son las personas o las empresas que están en estos negocios. Roles se refiere a qué hacen estas empresas o estos sectores. Y consecuencias se refiere, bueno, como su nombre indica, a las consecuencias que tiene este modelo de negocio vinculado con el agro, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el sistema de siembra directa, que es el que nosotros estamos trabajando. Más precisamente en el circuito o en la producción, mejor dicho, en la producción de soja. Empecemos. Por ahí alguna se va a acordar más o menos de qué hablamos y bueno, y para vos que por ahí no tuviste la oportunidad de ver la presentación o no la recordás, va entonces este recordatorio. Bueno, habíamos planteado una situación hipotética de una persona, ¿no? Al que podíamos ponerle como nombre Pedro, que esta persona es un productor agrícola, es decir, que tiene campos y tiene tierras que dedica a la producción, en este caso a la agricultura. Decimos entonces en esta situación hipotética que es propietario de 50 hectáreas de campo, que dedica su campo a la producción de soja, trigo y maíz, que en su campo trabajan varias personas, algunas limpian el campo de malas hierbas, otros aran y siembran la tierra, y otros se encargan de la cosecha, de cosechar los frutos. A estas personas que trabajan en el campo se los conoce con el nombre de trabajadores rurales. En esta situación hipotética podríamos tener a una persona que se llame María, por ejemplo, que se encarga de limpiar las malezas o de quitarlas. Ernesto, por ejemplo, que se encargaría de el arado y la siembra, como estamos viendo en la imagen. Y podríamos pensar en Pablo y sus dos hermanos, que trabajan en la última etapa de este proceso que es en la cosecha de los frutos. Un determinado día se presentan ante Pedro una propuesta de un grupo empresarial. Hablamos nosotros que era un grupo empresarial. Bueno, un grupo empresarial es un conjunto, un grupo que está donde se nuclean, donde se juntan varias empresas, distintas empresas en realidad, como lo dice acá, se asocian, estas empresas se asocian entre sí y lo que buscan hacer es juntar capitales. Estos capitales lo van a utilizar para realizar una inversión en la producción agrícola. O sea, van a utilizar este dinero para generar un negocio en la agricultura. Y a estas empresas que se reúnen y reúnen sus capitales para el negocio agrario se los conoce como pools de siembra, ¿sí? Este concepto es muy importante, ¿sí? Entonces tenemos varios grupos empresariales que se unen, que reúnen sus capitales para invertir en un negocio en el agro, ¿sí? Entonces, de ahora en más llamaremos pools de siembra. El pool de siembra lo que hace es destinar parte de esos capitales eh, para dárselo a Pedro, a cambio de que Pedro entregue o les otorgue sus campos. A partir de ahora, entonces, a partir de esta negociación, Pedro recibe una suma de dinero y el pool de siembra entonces pasa a trabajar esos campos. Pablo, acá este error, ¿no? En realidad se llamaba Pedro. ¿Pedro le vendió su campo a este pool de siembra? No, en realidad no, sino que Pedro sigue siendo el propietario y el terrateniente, es el que tiene la tierra, también lo podemos llamar de esta manera, terrateniente, ¿sí? La persona que es propietaria de la tierra se la denomina terrateniente. Entonces Pedro sigue siendo el propietario y ellos pasan a ser inquilinos. Pero como esto no se trata de casas, donde hablamos de un sistema de alquiler, gente que alquila y y de inquilinos, estamos hablando del campo, estamos hablando de tierras para el trabajo, para trabajar. En lugar de propietario vamos a hablar de arrendador y en lugar de inquilinos vamos a hablar de arrendatario, ¿sí? El arrendador es el dueño de los campos. El arrendatario, en este caso, es el pool de siembra que le está alquilando su campo.
A partir de esto llegan a un acuerdo y Pedro ya no está más en el campo, ¿sí? Su vida transcurrirá en otro lugar, pero ya no más aquí. El Bull de Siembra entonces nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Será que este pool de siembra seguirá contratando a los trabajadores rurales que Pedro había contratado? Es decir, a María, a Ernesto y a Pablo y a sus hermanos. ¿Seguirán trabajando con ellos? Bueno, en este sistema, como vimos en el sistema de siembra directa, es un sistema moderno, ¿sí? Donde ciertas labores son realizadas por maquinarias, por máquinas más modernas, ¿sí? En este caso vemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la siembra y la cosecha ya lo realiza, digamos, una máquina, y todo lo que tiene que ver con la cosecha de los frutos también lo realiza otra maquinaria. De esta manera tenemos a los trabajadores rurales en esta situación. Bajo el sistema anterior, el de labranza tradicional, antes de que intervinieran, digamos, este sistema de negocios de los pools de siembra, habían muchas personas que trabajaban en los campos, se necesitaban de mucha gente para el cultivo, para la siembra, para la cosecha, ¿sí? Bajo el nuevo sistema de siembra directa, lo que hacían varias personas, por ejemplo, en este caso, bueno, entre 10 15 personas, ahora este mismo trabajo que nosotros vemos acá lo realiza una sola persona, ¿sí? De esta manera, esta gente que antes estaba ocupada eh, pasa a estar fuera del sistema, pasa a ser desempleada, ¿sí? Pierde sus puestos de trabajo. Esta es una de las realidades, ¿no? La anterior es una de las realidades que está sucediendo actualmente y que hace años que viene sucediendo en el campo de nuestro país. Bueno, avancemos a otra de las preguntas. ¿El pool de siembra mantendrá los cultivos que estaba realizando Pedro en su campo? O sea, si Pedro se dedicaba al cultivo de trigo, de maíz y además de soja, ¿mantendrá esos cultivos o el pool de siembra se dedicará a un cultivo en particular? Bueno, esa es una pregunta que se las dejo para que la piensen y las analizaremos después en trabajos próximos. Bueno, entonces tenemos este grupo empresarial y tenemos estas maquinarias que han reemplazado, digamos, ¿no? a los trabajadores anteriores. La pregunta es, ¿serán ellos los que se subirán a las máquinas y se encargarán de manejarlas? Básicamente no. Los grupos empresariales, las grandes empresas, tienen sus localizaciones en las grandes ciudades, ¿sí? Este tema lo habíamos charlado, así que ellos no se van a quedar en los campos a trabajar la tierra. Para eso existen otros grupos empresariales, que los conocemos con el nombre de contratistas, ¿sí? Entonces ya tenemos dos grupos empresariales. Por un lado tenemos los pools de siembra, que dijimos alquilan los campos, y por el otro lado tenemos a los contratistas, que es otro grupo empresarial, y ahora vamos a ver de qué se encargan, ¿sí? Dijimos anteriormente, ¿no? Que el pool de siembra o estas empresas no se van a quedar en el campo, necesitan que otro sector se encargue de hacer ese trabajo de siembra, de desmalezamiento y de cosecha. Otros lo tienen que hacer. Y para que esos otros lo hagan, nuevamente utilizarán parte de sus capitales para contratar a otros grupos empresariales. Esta es una firma, una marca ficticia, así no existe, pero nos sirve para tener una idea, que es que estos contratistas, estos grupos empresariales, brindan, por ejemplo, un servicio de fumigación. Otros grupos empresariales brindan otro tipo de servicio, que es proveer de las máquinas. Bien, entonces, tenemos los contratistas y tenemos al pool de siembra. ¿Cómo se relacionan estos dos actores sociales? Bueno, ellos acá entregan, digamos, parte de ese capital a los contratistas y los contratistas a cambio le brindarán el servicio de fumigado, ¿sí? Ahí dice pago por el servicio de fumigado, y el otro grupo empresarial le alquilará las máquinas, ¿sí? Recordemos, ¿no? Que en este sistema no se busca, digamos, la propiedad, es decir, nadie busca comprar hectáreas, sino alquilarlas.
nadie busca comprar maquinaria, sino también alquilarlas, ¿sí? Prácticamente que bajo este sistema todo se basa en el alquiler y no en la propiedad. El pool de siembra también abandona este espacio, por supuesto, y los contratistas entonces, digamos, son los que se encargan de hacer este trabajo en la tierra, ¿sí? Estos grupos empresariales se encargan entonces de ofrecer el servicio de fumigación y se encargan de ofrecer, digamos, el servicio de lo que es la maquinaria, ¿sí? Alquilan las maquinarias para la siembra, para la cosecha, y de esta manera es como estos dos grupos, tanto los contratistas como los pools de siembra, se relacionan. Actualmente bajo este sistema de alquiler de campos eh, es el que digamos se maneja en nuestro país, y en la zona pampeana, que es la que estamos estudiando nosotros, recordemos, esta es la única zona de nuestro país donde el suelo y el clima son tan aptos y tan favorables para lo que es la producción de alimentos, ¿sí? Bueno, para mediados del año 2000, el 60% de la región pampeana estaba sembrada con soja y bajo el sistema de alquiler de tierras, ¿sí? Todo el sistema que vimos anteriormente, donde un grupo empresarial alquila tierras a un propietario y luego realiza un negocio con los contratistas, bueno, ese sistema eh, es el que para el año 2000 ocupaba el 60% de la producción de soja en nuestro país. Entonces, para el año 2000, 60% de la tierra estaba cultivada con soja y esa tierra era tierra alquilada. Vamos a ver algo sobre la cuestión de los precios para analizar otro tema que tiene que ver también con este tema de las tierras, digamos, de cómo es el manejo de la tierra. El alquiler de la tierra, bueno, obviamente tiene un precio, tiene un valor, el alquiler o la venta de la tierra, que a medida que fue transcurriendo el tiempo, este valor fue aumentando. Y eso hizo que también aumentaran los servicios del alquiler de la maquinaria agrícola y de los servicios de fumigación, etcétera. Ambas cosas empezaron a aumentar. Al aumentar tanto los precios, justamente aumentaron los precios, ¿por qué? Porque la demanda externa hacía que, digamos, se requiriera cada vez más producción de soja en nuestro país. Y bueno, y solo algunos sectores podían acceder a este negocio, sobre todo los sectores que tuvieran más dinero, ¿sí? De esta manera se establece una competencia entre distintos grupos. Tenemos acá por un lado el alquiler de la tierra y el alquiler de los servicios para realizar la producción agrícola, y dimos un ejemplo, ¿no?, de tres grupos empresariales. El primero, ¿no?, que puede acumular esta cantidad de capital. El segundo, prácticamente el doble o el triple. Sin embargo, ninguno de estos dos grupos pueden alcanzar el valor que se requiere. O sea, la tierra, básicamente lo que está diciendo este gráfico es que la tierra está en un precio, que vos necesitas tener esta cantidad de dinero para alquilar tierras. Y que necesitas tener esta cantidad de dinero también para poder sembrar y cosechar y alquilar los servicios de siembra, de cosecha y de fumigado, ¿sí? No cualquiera lo puede hacer, necesitas esta cantidad de dinero. De esta forma, solo algunos sectores o algunos grupos pueden alcanzar estos precios, justamente los que tienen mayor capital. Bueno, chicos y chicas, tal como lo habíamos conversado en el último Meet, les envío entonces el video para los que no pudieron verlo o por ahí no se acuerdan sobre lo que habíamos hablado en el último Meet, sobre esta cuestión de ciertos negocios que se realizan en el campo y ciertos negocios que se realizan en la actualidad, ¿sí? Por eso el título de este documento es Agronegocios,
Actores sociales, roles, actores sociales. Primero, actores sociales son quiénes son las personas o las empresas que están en estos negocios. Roles se refiere a qué hacen estas empresas o estos sectores. Y consecuencias se refiere, bueno, como su nombre indica, a las consecuencias que tiene este modelo de negocio vinculado con el agro, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el sistema de siembra directa, que es el que nosotros estamos trabajando. Más precisamente en el circuito o en la producción, mejor dicho, en la producción de soja. Empecemos. Por ahí alguna se va a acordar más o menos de qué hablamos y bueno, y para vos que por ahí no tuviste la oportunidad de ver la presentación o no la recordás, va entonces este recordatorio. Bueno, habíamos planteado una situación hipotética de una persona, ¿no? Al que podíamos ponerle como nombre Pedro, que esta persona es un productor agrícola, es decir, que tiene campos y tiene tierras que dedica a la producción, en este caso a la agricultura. Decimos entonces en esta situación hipotética que es propietario de 50 hectáreas de campo, que dedica su campo a la producción de soja, trigo y maíz, que en su campo trabajan varias personas, algunas limpian el campo de malas hierbas, otros aran y siembran la tierra, y otros se encargan de la cosecha, de cosechar los frutos. A estas personas que trabajan en el campo se los conoce con el nombre de trabajadores rurales. En esta situación hipotética podríamos tener a una persona que se llame María, por ejemplo, que se encarga de limpiar las malezas o de quitarlas. Ernesto, por ejemplo, que se encargaría de el arado y la siembra, como estamos viendo en la imagen. Y podríamos pensar en Pablo y sus dos hermanos, que trabajan en la última etapa de este proceso que es en la cosecha de los frutos. Un determinado día se presentan ante Pedro una propuesta de un grupo empresarial. Hablamos nosotros que era un grupo empresarial. Bueno, un grupo empresarial es un conjunto, un grupo que está donde se nuclean, donde se juntan varias empresas, distintas empresas en realidad, como lo dice acá, se asocian, estas empresas se asocian entre sí y lo que buscan hacer es juntar capitales. Estos capitales lo van a utilizar para realizar una inversión en la producción agrícola. O sea, van a utilizar este dinero para generar un negocio en la agricultura. Y a estas empresas que se reúnen y reúnen sus capitales para el negocio agrario se los conoce como pools de siembra, ¿sí? Este concepto es muy importante, ¿sí? Entonces tenemos varios grupos empresariales que se unen, que reúnen sus capitales para invertir en un negocio en el agro, ¿sí? Entonces, de ahora en más llamaremos pools de siembra. El pool de siembra lo que hace es destinar parte de esos capitales eh, para dárselo a Pedro, a cambio de que Pedro entregue o les otorgue sus campos. A partir de ahora, entonces, a partir de esta negociación, Pedro recibe una suma de dinero y el pool de siembra entonces pasa a trabajar esos campos. Pablo, acá este error, ¿no? En realidad se llamaba Pedro. ¿Pedro le vendió su campo a este pool de siembra? No, en realidad no, sino que Pedro sigue siendo el propietario y el terrateniente, es el que tiene la tierra, también lo podemos llamar de esta manera, terrateniente, ¿sí? La persona que es propietaria de la tierra se la denomina terrateniente. Entonces Pedro sigue siendo el propietario y ellos pasan a ser inquilinos. Pero como esto no se trata de casas, donde hablamos de un sistema de alquiler, gente que alquila y y de inquilinos, estamos hablando del campo, estamos hablando de tierras para el trabajo, para trabajar. En lugar de propietario vamos a hablar de arrendador y en lugar de inquilinos vamos a hablar de arrendatario, ¿sí? El arrendador es el dueño de los campos. El arrendatario, en este caso, es el pool de siembra que le está alquilando su campo. A partir de esto llegan a un acuerdo y Pedro ya no está más en el campo, ¿sí? Su vida transcurrirá en otro lugar, pero ya no más aquí. El Bull de Siembra entonces nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Será que este pool de siembra seguirá contratando a los trabajadores rurales que Pedro había contratado? Es decir, a María, a Ernesto y a Pablo y a sus hermanos. ¿Seguirán trabajando con ellos?
Bueno, en este sistema, como vimos en el sistema de siembra directa, es un sistema moderno, ¿sí? Donde ciertas labores son realizadas por maquinarias, por máquinas más modernas, ¿sí? En este caso vemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la siembra y la cosecha ya lo realiza, digamos, una máquina, y todo lo que tiene que ver con la cosecha de los frutos también lo realiza otra maquinaria. De esta manera tenemos a los trabajadores rurales en esta situación. Bajo el sistema anterior, el de labranza tradicional, antes de que intervinieran, digamos, este sistema de negocios de los pools de siembra, habían muchas personas que trabajaban en los campos. Se necesitaban de mucha gente para el cultivo, para la siembra, para la cosecha, ¿sí? Bajo el nuevo sistema de siembra directa, lo que hacían varias personas, por ejemplo, en este caso, bueno, entre 10 15 personas, ahora este mismo trabajo que nosotros vemos acá lo realiza una sola persona, ¿sí? De esta manera, esta gente que antes estaba ocupada eh, pasa a estar fuera del sistema, pasa a ser desempleada, ¿sí? Pierde sus puestos de trabajo. Esta es una de las realidades, ¿no? La anterior es una de las realidades que está sucediendo actualmente y que hace años que viene sucediendo en el campo de nuestro país. Bueno, avancemos a otra de las preguntas. ¿El pool de siembra mantendrá los cultivos que estaba realizando Pedro en su campo? O sea, si Pedro se dedicaba al cultivo de trigo, de maíz y además de soja, ¿mantendrá esos cultivos o el pool de siembra se dedicará a un cultivo en particular? Bueno, esa es una pregunta que se las dejo para que la piensen y las analizaremos después en trabajos próximos. Bueno, entonces tenemos este grupo empresarial y tenemos estas maquinarias que han reemplazado, digamos, ¿no? a los trabajadores anteriores. La pregunta es, ¿serán ellos los que se subirán a las máquinas y se encargarán de manejarlas? Básicamente no. Los grupos empresariales, las grandes empresas, tienen sus localizaciones en las grandes ciudades, ¿sí? Este tema lo habíamos charlado, así que ellos no se van a quedar en los campos a trabajar la tierra. Para eso existen otros grupos empresariales, que los conocemos con el nombre de contratistas, ¿sí? Entonces ya tenemos dos grupos empresariales. Por un lado tenemos los pools de siembra, que dijimos alquilan los campos, y por el otro lado tenemos a los contratistas, que es otro grupo empresarial, y ahora vamos a ver de qué se encargan, ¿sí? Dijimos anteriormente, ¿no? Que el pool de siembra o estas empresas no se van a quedar en el campo, necesitan que otro sector se encargue de hacer ese trabajo de siembra, de desmalezamiento y de cosecha. Otros lo tienen que hacer. Y para que esos otros lo hagan, nuevamente utilizarán parte de sus capitales para contratar a otros grupos empresariales. Esta es una firma, una marca ficticia, si no existe, pero nos sirve para tener una idea, que es que estos contratistas, estos grupos empresariales, brindan, por ejemplo, un servicio de fumigación. Otros grupos empresariales brindan otro tipo de servicio, que es proveer de las máquinas. Bien, entonces, tenemos los contratistas y tenemos al pool de siembra. ¿Cómo se relacionan estos dos actores sociales? Bueno, ellos acá entregan, digamos, parte de ese capital a los contratistas y los contratistas a cambio le brindarán el servicio de fumigado, ¿sí? Ahí dice pago por el servicio de fumigado, y el otro grupo empresarial le alquilará las máquinas, ¿sí? Recordemos, ¿no? Que en este sistema no se busca, digamos, la propiedad, es decir, nadie busca comprar hectáreas, sino alquilarlas. Nadie busca comprar maquinaria, sino también alquilarlas, ¿sí? Prácticamente que bajo este sistema todo se basa en el alquiler y no en la propiedad. El pool de siembra también abandona este espacio, por supuesto, y los contratistas entonces, digamos, son los que se encargan de hacer este trabajo en la tierra, ¿sí? Estos grupos empresariales se encargan entonces de ofrecer el servicio de fumigación y se encargan de
ofrecer, digamos, el servicio de lo que es la maquinaria, ¿sí? Alquilan las maquinarias para la siembra, para la cosecha, y de esta manera es como estos dos grupos, tanto los contratistas como los pools de siembra, se relacionan. Actualmente bajo este sistema de alquiler de campos eh, es el que digamos se maneja en nuestro país y en la zona pampeana, que es la que estamos estudiando nosotros, recordemos, esta es la única zona de nuestro país donde el suelo y el clima son tan aptos y tan favorables para lo que es la producción de alimentos, ¿sí? Bueno, para mediados del año 2000, el 60% de la región pampeana estaba sembrada con soja y bajo el sistema de alquiler de tierras, ¿sí? Todo el sistema que vimos anteriormente, donde un grupo empresarial alquila tierras a un propietario y luego realiza un negocio con los contratistas, bueno, ese sistema eh, es el que para el año 2000 ocupaba el 60% de la producción de soja en nuestro país. Entonces, para el año 2000, 60% de la tierra estaba cultivada con soja y esa tierra era tierra alquilada. Vamos a ver algo sobre la cuestión de los precios para analizar otro tema que tiene que ver también con este tema de las tierras, digamos, de cómo es el manejo de la tierra. El alquiler de la tierra, bueno, obviamente tiene un precio, tiene un valor, el alquiler o la venta de la tierra, que a medida que fue transcurriendo el tiempo, este valor fue aumentando. Y eso hizo que también aumentaran los servicios del alquiler de la maquinaria agrícola y de los servicios de fumigación, etcétera. Ambas cosas empezaron a aumentar. Al aumentar tanto los precios, justamente aumentaron los precios, ¿por qué? Porque la demanda externa hacía que, digamos, se requiriera cada vez más producción de soja en nuestro país. Y bueno, y solo algunos sectores podían acceder a este negocio, sobre todo los sectores que tuvieran más dinero, ¿sí? De esta manera se establece una competencia entre distintos grupos. Tenemos acá por un lado el alquiler de la tierra y el alquiler de los servicios para realizar la producción agrícola y dimos un ejemplo, ¿no?, de tres grupos empresariales. El primero, ¿no?, que puede acumular esta cantidad de capital, el segundo prácticamente el doble o el triple. Sin embargo, ninguno de estos dos grupos pueden alcanzar el valor que se requiere. O sea, la tierra, básicamente lo que está diciendo este gráfico es que la tierra está en un precio, que vos necesitas tener esta cantidad de dinero para alquilar tierras. Y que necesitas tener esta cantidad de dinero también para poder sembrar y cosechar y alquilar los servicios de siembra, de cosecha y de fumigado, ¿sí? No cualquiera lo puede hacer, necesitas esta cantidad de dinero. De esta forma, solo algunos sectores o algunos grupos pueden alcanzar estos precios, justamente los que tienen mayor capital, y estos sectores son los que pueden quedarse con estos negocios, ¿sí? Por eso hablábamos de que no es un negocio para todos, sino que es un negocio exclusivo de aquellos sectores que pueden acumular más cantidad de capital. Y este grupo empresarial, el que se queda con el negocio, es el que conocemos como pool de siembra.